Buen día y bienvenidos a la sección Yo elijo de Diario EP. Esta mañana vamos a conversar con el candidato a diputado, el joven Cristian Aranda, por el Partido Renovación Popular, quien se postula con el número 5. Bienvenido, candidato, ¿cómo está? Un saludo para la audiencia. ¿Cómo estás, Angie? ¿Y cómo están los amigos CP? Encantado de estar con ustedes y poder conversar un rato de lo que me plantees. Yo encantado, para poder absorber cualquier duda y que conozcan un poco mejor a mi persona y nuestras propuestas. Claro que sí, hemos venido justamente para conocer las propuestas del candidato Cristian, pero antes de eso, antes de ir desglosando las preguntas, es importante conocer quién es usted, ¿no? Conocer su experiencia, desde cuándo es que se ha sumado ya a la política y bueno, qué mejor de su propia boca, ¿no? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Cristian Aranda, tengo 34 años, soy arequipeño, estudié Derecho, hice una maestría en Gestión Pública y Políticas Públicas. Tengo dos empresas, una del rubro logístico, otra del medio digital, es un canal digital aquí en Arequipa. Siempre me ha gustado la política como objeto de estudio. Yo soy de un hogar en donde mi abuela era aprista y mi abuelo era fujimorista, por lo que se imaginarán cómo eran las cenas a la hora del té viendo las noticias. Era mucha discusión política, mucho debate político, así que crecí en un ambiente muy deliberativo y poco a poco le fui agarrando el gusto a entender la política. Llevé 4 cursos de especialización en temas de competencia y comunicación política, en Colombia, en Estados Unidos, en México y en Chile. Hace 2 años fui becario del último bootcamp republicano, precisamente con el actual presidente de Chile, el que ha ganado, mejor dicho, José Antonio Cast. En cuanto a mi trayectoria política, yo entré al Partido Popular Cristiano en el año 2018, fui secretario de Plan de Gobierno hasta el año 2021. No postulé, pero sí entraba mucho dentro del ambiente político, me gustaba bastante. Eh, Conocí a Ricardo Ramírez del Villar, que es el candidato al Senado actualmente con el número 1 por Renovación Popular por Arequipa. Lo conocí en aquel entonces y fui adquiriendo experiencia ya en política en campaña, política electoral. A raíz de que el año pasado entro en contienda con el Consejo Regional de Arequipa a propósito de la aprobación de la Ordenanza Regional 538, es que tomo conciencia de la importancia de que las familias arequipeñas tengan un brazo político que defienda sus intereses y sus preocupaciones. Y es así que decido dar el paso adelante y ahora me encuentro compitiendo para ser su representante en la Cámara de Diputados. Y estoy yendo con el número 5 por Renovación Popular. Bien, bueno, de manera breve usted ha podido explicar su experiencia, quién es, y eso es importante para que la audiencia conozca un poco más de cerca, ¿no? Al candidato y quién está postulando para el Congreso, en este caso, como diputado, ¿no? Y bueno, algo que también es importante es lo que estamos viviendo aquí en la región Arequipa. Bueno, esto ocurre cada año, el tema de las lluvias, que nos impactan sobre todo a inicios de año, pero el impacto se ve mucho más grande cuando vemos obras, ¿no? Inconclusas, obras que no se están desarrollando bien, poca gestión de las autoridades y bueno, nuestra Arequipa no ha sido una excepción, ¿no? Las lluvias en estos días, sobre todo, han sido demasiado fuertes en distintos distritos. Bueno, ¿qué opinión le merece a usted esta situación? Creo que la mayoría de los arequipeños, me atrevo a decir que todos los arequipeños, venimos sufriendo cada año esto. O sea, le podemos creer a nuestras autoridades que esto sea una sorpresa, que los tome por sorpresa la primera vez. Pero desde el año 91, yo soy del 91, hasta nuestros días, en época de lluvia, sufrimos permanentemente lo mismo. Ahora, la lluvia puede ser más fuerte, puede ser más ligera. El problema es la falta de planificación, la falta de un proyecto, un programa de defensa civil y gestión de riesgos. Miremos cómo ha quedado la variante Yuchumayo, la avenida Los Incas, cómo ha quedado Goyeneche, ha dejado de ser avenida y se ha convertido en el río Goyeneche. Las obras que han iniciado en Juan de la Torre y Parque Lambramani, a la altura de Lambramani, en plena temporada de lluvias, hoy son piscinas esos ambientes. La falta de criterio, por un lado, por parte de las autoridades, pero también el que no hayan hecho su labor como corresponde. Para ponerlo así sencillito, el gobierno regional de Arequipa es responsable de que estas obras principales, vías principales, no cuenten con drenajes.
A la hora de construir, quienes ejecutan la obra tenían que haber incluido los drenajes para evitar este embalsamamiento de agua, ¿no? Y por el otro lado, la municipalidad provincial de Arequipa es responsable de la descolmatación, el mantenimiento, la limpieza de las vías. Si ninguno de los dos ha hecho lo que tenía que hacer, bueno, la consecuencia es evidente, va a ser esto. Ahora, aquí juegan un papel muy importante tanto los consejeros regionales, que lamentablemente están más preocupados en las elecciones, y los regidores municipales, porque ellos se les asignan el 1% de la partida presupuestal para que fiscalicen y se aseguren de que este plan de gestión de riesgos y defensa civil, que en el mes de diciembre todos los municipios deben presentar y aprobar, se ejecute correctamente. No puede ser que todos se desentiendan de esto. Hay responsabilidades y es función inmediata, por lo menos en primera instancia, de consejeros y regidores, fiscalizar y dar con los responsables. Y en siguiente instancia, va a ser también una responsabilidad de los futuros diputados, porque nuestra labor también es de fiscalización. Bueno fuera poder acudir a los congresistas en estos momentos, pero ellos también están preocupados en su reelección. Sin embargo, también tienen una función importante que cumplir en aras de la fiscalización, puntualmente en Arequipa, para que no se repita los desastres que año tras año se vienen repitiendo. Claro que sí. Bueno, falta mucha gestión, ¿no?, de las autoridades. Si bien ellos de repente, en el caso de gobernadores, alcaldes, no son especialistas, pero tienen un equipo, ¿no?, para poder prever esta situación. Ya van a finalizar su mandato este año, su gestión, pero no hay nada, no hay ningún avance y Arequipa sigue detenida por las lluvias que se van a extender más o menos hasta marzo, ¿no? Así es. Estamos en automático, tú lo has dicho. El alcalde puede no tener la expertise en cuestión de gestión de riesgos o defensa civil, pero tú contratas todas las municipalidades y entiendo que el gobierno regional también tiene una gerencia o una subgerencia de gestión de riesgos, de defensa civil, de gestión de desastres. Son ellos los que, por ejemplo, con defensa civil a nivel nacional realizan los simulacros, etcétera, etcétera, y son quienes ellos también plantean estos planes preventivos precisamente para la temporada de lluvias. Entonces, no es una excusa que el gobernador regional o que los alcaldes no tengan conocimiento sobre la materia. Cuentan con gerentes que en teoría son competentes, cumplen con un perfil para poder cumplir con sus obligaciones. Si no lo están haciendo, va a ser labor de los fiscalizadores, que en este caso son consejeros y regidores, dar con los responsables. Y yo creo que lo que los arequipeños estamos exigiendo frente a esto ya es responsabilidad. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Y por el otro lado, la falta de criterio político por parte de las autoridades. ¿Cómo vas a iniciar en esta temporada obras? Juan de la Torre, en Lambramani, obras en plena temporada de lluvias. Es casi como si lo hicieran adrede, con la intención de que luego el contratista les diga, ¿sabes qué? Debido a las lluvias vamos a tener que extender el plazo de la obra, vamos a requerir que sumes y aumentes la partida para más material, para más esto, para más lo otro. Y todo eso te da a entender, y Contraloría es perfectamente consciente de que así suelen ser las cosas, son indicios clarísimos de corrupción. Sí, candidato. Bueno, es importante conocer su opinión respecto a ello y hay algo que tenemos que dejar en claro para la audiencia sobre todo, porque nosotros sí lo sabemos, es que como congresistas o bueno, el cargo de diputado al que está postulando, obviamente no, su función no va a ser encargarse de hacer obras, pero sí pueden gestionar por ahí, o sea, van a poder presentar proyectos de ley, van a también entre sus funciones poder censurar, interpelar a ministros y también darles la cuestión de confianza, ¿no? Y respecto a ello también, ¿cómo considera usted la gestión o el trabajo que se ha venido haciendo desde el Congreso respecto a esas funciones? ¿Han estado siendo ejecutadas de manera correcta? ¿Cuál es la postura que usted tendría ante un eventual curul que gane, ¿no? Gracias por la pregunta. Me parece que mi opinión no es muy distinta de la de la mayoría de arequipeños. Si estoy decidiendo entrar ahora precisamente en política, es porque comparto la frustración y la impotencia que sienten las familias arequipeñas con la calidad de representantes que tenemos en el Congreso. Estamos hablando de un Congreso que no solamente es mediocre, es un Congreso que además es corrupto, es un Congreso que es mercantilista, que es oportunista, un Congreso cobarde y un Congreso que ha
abusado de los instrumentos que la Constitución le otorga y las facultades que la Constitución le otorga para realizar sus pequeñas batallas políticas. Esto, figuras como la vacancia, la censura, son figuras de excepción y se han terminado convirtiéndose en hábitos de presión. En 10 años ya tenemos 8 presidentes. 8 presidentes en 10 años. Hay que entender, esto no es serio. Esto no es de un país serio. No está bien, no es normal, no es correcto. Y está pésimo que se normalice. Nosotros, por supuesto, desde nuestro partido somos perfectamente conscientes de que tenemos que impulsar la gobernabilidad, que es importante la continuación del proyecto de gobierno, sobre todo una vez esté ganado, pero naturalmente tampoco a cualquier costo, ¿no? En el caso puntual de José Gerí, los indicios de corrupción, de falta de transparencia, tráfico de influencias, patrocinio ilegal de intereses privados y crimen organizado ya eran evidentes. Tiene investigaciones abiertas por doquier en estos momentos, por lo que tampoco es la gobernabilidad por la gobernabilidad, que es lo que el fujimorismo ha planteado. Sí, hay límites, pero evidentemente a tu pregunta, ¿cómo evalúo el Congreso? Al igual que la mayoría de los arequipeños, yo los jalo con -1. Y creo más bien que lo que necesitamos ahora son representantes que cumplan con su labor. Puntualmente, los representantes de Arequipa tienen que volver a poner a nuestra región en el centro de la agenda legislativa. Somos la segunda ciudad del Perú. Y en las últimas 2 décadas todos los gobiernos ven al norte, yo no tengo nada contra ellos, pero no ven hacia este lado. Y esto tiene muchas causas, pero una de ellas es que contamos con pésimos interlocutores. El congresista no solamente es el que censura, no solamente es el que fiscaliza, no solamente es el que impulsa cuestiones de confianza. El congresista, el diputado en este caso, también es el que representa. Y nuestra labor de representación exige poner la agenda de Arequipa y pelearla ante los ministerios, los sectores que sean competentes, el propio gobierno, para garantizar de que todas aquellas obras que en estos momentos se encuentran entrampadas en nuestra región comiencen a viabilizarse. Fíjense, Chancay ya se hizo por un lado y al otro lado van a impulsar el de Sullana y acá el puerto de Corio sigue paralizado. Los parlamentarios jugamos un papel importante, ciertamente, no hacemos obras, no contamos con un presupuesto, pero sí somos quienes empujamos, impulsamos, somos los que rompemos hielos para hacer que las obras que necesita nuestra región se hagan realidad. Y respecto a ello, ¿no? ¿Qué proyectos de repente usted tiene en mente impulsar? En redes hemos visto, ¿no? La imagen que proyecta y hay mucho, aboga mucho por la familia, por los valores, ¿no? Y ahora último que mencionaba también el tema de los proyectos por Arequipa que están paralizados y que son proyectos grandes, ¿no? Más de Sihuas, tenemos el puerto de Corío, entre otros. Entonces, ¿cuáles son los planes en agenda? Bueno, creo que tenemos por lo menos 5 proyectos importantes que están paralizados en estos momentos. El puerto de Corio es uno de ellos. El gobierno regional lo viene manejando pésimamente, nos vende humo a los arequipeños de forma permanente y reiterada, de que Corio sí va, Corio sí va, Corio sí va, pero hasta el momento no vamos colocando ningún ladrillo. Creo que bajo el gobierno de Rafael López Aliaga vamos a contar con esa mano ejecutiva que en estos momentos no tenemos, y con una representación importante de arequipeños que sí tenemos el compromiso y la vocación de impulsar estos proyectos, el mismo se va a acelerar. La reconstrucción del Hospital Goyeneche ya está también bajo la modalidad gobierno, pero sigue allí. Y aparte se necesita un hospital por cada capital de provincia. Fíjense, mi familia materna son de Cotahuasi. Te da una neumonía en esta temporada y tú tienes que viajar 11 horas hasta aquí para poder ser atendido. Eso es inaceptable y eso es algo que se debe corregir porque no es justo para los arequipeños que no son de capital. Por el otro lado tenemos el proyecto de Maje Sihuas. Ya está, gobierno con Japón, pero tiene que meter esteroides al proyecto y para eso se necesita gente ejecutiva y fiscalizadores que estemos detrás para evitar precisamente de que se desnaturalicen este tipo de contratos. Por el otro lado tenemos la red de teleféricos para solucionar parcialmente el problema del transporte. Ya cuando Ricardo Ramírez del Villar postulaba para la provincial, junto con Miguel Ángel Torres, lo plantearon. Miguel Ángel Torres es el capo que ha instalado los teleféricos en Bolivia, no con finalidad turística, sino de movilidad, de transporte.
Y eso es una propuesta que Rafael López Aliaga ha hecho suya. ¿Qué hacemos nosotros? El primer paso a nivel legislativo es declarar de interés y necesidad regional la creación y construcción de la red de teleféricos en Arequipa. Ese es, digamos, el paso legislativo, pero que le da pie al Ejecutivo a poder iniciar con todo este proyecto, que son proyectos para la región Arequipa. Terminar la represa de Angostura y poder colocar una represa adicional, porque en Arequipa todo el agua dulce se termina yendo al mar y no conecta con el sector agrícola. Entonces, si hablamos a nivel de obras, nosotros cumplimos una labor de fiscalización respecto de aquellas que ya han iniciado, pero se encuentran paralizadas, pero también de declarar legalmente la necesidad y el interés de los arequipeños para sobre esa base dar la posibilidad de que se generen las partidas presupuestales que den lugar, por ejemplo, a la red de teleféricos, por ejemplo, a la construcción de hospitales en capitales de provincia. De ahí ustedes se están dando cuenta que esto es un binomio. El Ejecutivo avanza, pero nosotros somos quienes creamos el ecosistema legal que permite que lo que están proponiendo ellos cuente con un presupuesto, cuente con un marco legal, cuente con un reglamento, etcétera, etcétera. Bueno, en Arequipa tenemos mucho este problema, varios problemas, pero el problema del transporte, ¿no? Que mencionaba que es, pues, trágico. El transporte informal también que está avanzando mucho más que el formal, y menciona usted el tema de la red de teleféricos, que por ahí han habido también, digamos, sus críticas, por supuesto, pero ¿es posible, es viable que se ejecute este proyecto? Si nos podría explicar mejor. Totalmente. Aclaro que no es mi expertise, pero de lo que he podido escuchar a Ricardo cuando lo expuso y a Rafael ya cuando le dio un perfil más técnico, necesitamos varias soluciones alternativas al problema del transporte en Arequipa. El tren de cercanías es una de ellas, el subterráneo es otra de ellas, es otra alternativa, y la red de teleféricos que conectaría las zonas periféricas de Arequipa. Es precisamente para conectar las periferias. Y no hablamos de lo que es Arequipa Metropolitana o Arequipa Centro. No, por una cuestión también de patrimonio, de que visualmente ver cables que estén atravesando el centro histórico, evidentemente, o sea, eso es puro sentido común. Es para conectar las periferias. Por ejemplo, una persona que vive en el cono norte, pero que trabaja de repente en Paucarpata, la red de teleféricos le va a ahorrar cantidad de tiempo, porque con un solo pago tú haces todas tus estaciones, desde un extremo hasta el otro. Y lo que sí se generan son trenes de cercanía para poder llegar al cercado. Son propuestas totalmente viables, son propuestas en el caso de la red de teleféricos que se pueden concluir en los primeros 3 años, o sea, no demoran tanto tiempo. Un proyecto subterráneo sí toma bastante más tiempo, requiere que haya consistencia y solidez durante el gobierno, pero la red de teleféricos para la región Arequipa es completamente viable, además que es económica, soluciona hasta en un 27%, 30%, si no me equivoco, el problema del transporte en Arequipa, que ningún arequipeño va a dejarme mentir, es un caos en estos momentos y precisamente lo que necesitamos es solucionar. Y finalmente mencionaste algo importante cuando te referiste al transporte informal. Hace poco vimos el tema de las loncheritas. Yo también he manifestado una posición clarísima en eso. Yo soy muy crítico con Víctor Hugo Rivera en aquello que hace mal, que es la mayoría de cosas, pero hay algunos aspectos en donde sí lo he apoyado. Y es puntualmente en haberse puesto firme, en no dejarse presionar ni amenazar por parte de estos gremios de las loncheritas, que si bien para muchos arequipeños solucionan en parte el problema del transporte, no lo hacen en las condiciones idóneas. Y si no adaptan sus vehículos a estándares mínimos de seguridad, bajo ninguna circunstancia deberíamos formalizarlos. Bajo ninguna circunstancia. Porque lo primero es garantizar que los ciudadanos, que los arequipeños podamos ser transportados de forma segura. Sin mencionar que el CID, como actualmente está funcionando, es una cáscara, no es real. Es un transporte informal colocado con unas pegatinas que da la apariencia de formalidad, pero no lo es. Como los incentivos son puramente privados, es que tienes combis que corren, que no les importa estar atiborradas de personas dentro del vehículo, que se saltan la luz roja, etcétera, etcétera. Porque claro, no es un CID realmente, no es un transporte público. Hay bastante allí que corregir
que corregir a nivel de transporte en Arequipa y que de hacerlo, pero eso requiere carácter, podría mejorar las condiciones de transporte de los arequipeños. Claro que sí, candidato. Y bueno, otra de las propuestas que ya estaban planteando también era el tema de reconocer a los bebés desde la concepción, ¿no? Este tema también ha generado, por supuesto, revuelo, pero si usted nos podría explicar, porque lo han propuesto, bueno, el mismo candidato presidencial Rafael López Aliaga, ¿no? Y me imagino que como ustedes como partido también apoyan esta iniciativa. Claro, por supuesto. Sí vi que se han hecho hasta memes al respecto, pero la intención es, a ver, Rafael López Aliaga lo explicó muy claramente cuando ha expuesto su plan de gobierno. Aconsejo que lo vean, para que pueda entenderse. El problema con el desarrollo cognitivo del menor no pasa solamente después de que ha nacido. Si un niño, si un bebé no está bien alimentado desde el vientre materno, la repercusión en su capacidad cognitiva, posteriormente educativa, etcétera, etcétera, crítica, queda comprometida. Nuestra vocación es atender y salvaguardar el correcto desarrollo del ser humano desde que está en el vientre de la madre. Y para poder hacerlo necesitamos reconocer su existencia. Por ello es que lo que se hace es generar un registro. No es que le vas a dar un DNI, es que vas a generar, entiéndase, ¿no? O sea, se van a ingresar en un registro. Y ese registro va a permitirles a las madres de familia acceder a estos programas de alimentación para ella y para el bebé. Porque lo que necesitamos es peruanos sanos, ciudadanos sanos. La patria, el Perú, necesita peruanos que sean saludables, no desde que están en el colegio, sino desde que están en el vientre. Entonces, obviamente hay sectores que han desnaturalizado e ironizado la propuesta, pero quien la entiende correctamente, que es como la estamos explicando, es consciente de que sí sería tremendamente positivo que todos los niños nacieran sanos en el Perú. Y eso se hace con este programa de alimentación para el cual condición de posibilidad es que los mismos estén registrados. Pero en ese registro contemplarían a todas las mujeres gestantes o a aquellas que cumplan con ciertos requisitos, es decir, que de repente no tengan buenos ingresos, que sean de bajos recursos. Claro, naturalmente. El registro es holístico, es para todos. El registro es para todos. O sea, una vez se toma conocimiento del embarazo, el mismo queda registrado. Y según la condición socioeconómica que tenga la mujer, es que van a ser beneficiarias del programa o no lo van a ser. Eso obviamente se discierne según la condición económica en la que se encuentra la mujer, si ya viene participando en siendo beneficiaria de algunos otros programas. O sea, obviamente aquí se aplica mucho el criterio de la condición socioeconómica en la que se encuentra la mujer gestante. Claro que sí, candidato. Y bueno, pasando un poco también a otro lado, yo mencionaba anteriormente de la postura que usted tiene, ¿no? A favor de la familia, de los valores, etcétera. Y por ahí usted ha venido manifestando una posición, una postura muy, muy clara en sus redes sociales y también cuando sale a calle, por supuesto. Y una de ellas ha sido también el trabajo que han venido haciendo, me parece, contra la educación sexual integral, ¿no? Que quedó ya, bueno, atrás. Y ¿qué proyectos usted busca llevar, ¿no? Respecto a ello, es decir, relacionadas con este grupo al Congreso, ¿no? Si es que ganara como diputado. Muchas gracias. Lo primero que hay que aclarar es que nosotros no nos oponemos a la educación sexual. Es necesaria, tan necesaria como la educación financiera, en el sentido de que ambas son herramientas que le van a permitir a los jóvenes, a los adolescentes, tomar decisiones correctas a lo largo de su vida. Pero en ambos casos, tú tienes que enseñar esto en la etapa idónea y de la manera adecuada. Nosotros proponemos una educación sexual sustentada en la ciencia, en la biología y en la ética. ¿Eso les parece una locura? Somos críticos de la educación sexual integral, que es el rótulo, es el nombre de contrabando que le han puesto a un proyecto sustentado en ideología, lo que ellos denominan enfoque de género.
Bien lo dijiste, el año pasado yo me he enfrentado, he iniciado una tensión, una contienda con el Consejo Regional de Arequipa por la aprobación de la Ordenanza Regional 538 que implementaba la educación sexual integral en los colegios de la región. Y ojo, siguen en su insistencia, a pesar de que ya se aprobó la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades que elimina el enfoque de género y también la ESI. Solamente para ponerles un poco de contexto. En el sustento de la ordenanza, que un documento que la sustenta es la guía para la implementación de la educación sexual integral en contextos no formales, habían dinámicas para menores de 10 a 14 años que consistían en hacer la escenificación de Mariquita y Orlandito, que niños se vistan de mujeres, que niñas se vistan de varones, dinámicas para producirles sensaciones asociadas con el placer, como caricias y besos. Hablo de niños de 10 a 14. Módulos y dinámicas orientadas a generar sensaciones asociadas con el deseo, como por ejemplo producirles un ensueño. Y para esto una actividad sugerida era taparle los ojos, vendarle los ojos, amarrarle las manos. A veces me dicen, ¿te lo estás inventando? No, entren a mis redes sociales y van a ver que incluso estoy colocando los links, los enlaces, las imágenes de lo que estaban aprobando en el Consejo Regional de Arequipa. Entonces, sí. Si ustedes deciden votar por mí para la Cámara de Diputados, en materia educativa, mi propuesta clarísima es la implementación de dos principios. El principio de neutralidad ideológica y el principio de verdad biológica, como ejes transversales del Plan de Educación Nacional en el Perú. Esto, traducido, es la proscripción de cualquier contenido de connotación ideológica en materia sexual o afectiva para los estudiantes. Y finalmente, un segundo proyecto es el de veto parental, y es devolverle el poder a los padres de familia a través de las APAFAS para que en aquellos contenidos que tengan connotación sexual y afectiva sean los padres quienes lo autoricen y consientan. Caso que no lo hagan, no se puede implementar en ese colegio. Bueno, esas son la agenda, ¿no? Que usted está llevando en todo caso al Congreso y bueno, ustedes han sostenido por ahí también reuniones, ¿no? Con la organización Humanos, la Asociación Humanos, me parece, para impulsar también lo que es un banco de ADN que ayudaría mucho en el caso de víctimas que han sufrido violencia sexual, pero también en otros, ¿no? ¿Es tan viable esto? ¿Cómo es que lo están trabajando? No solo es viable, es necesario. Sucede que en el sur del Perú, no solo Arequipa, pero en Arequipa por supuesto, las víctimas de violencia sexual, sean niños, adolescentes, adultos, ancianos, etcétera, cuando se inicia el proceso penal, tú tienes que mandar las pruebas periciales a laboratorios biológicos forenses. Pero en Arequipa no hay un laboratorio biológico forense, así que la prueba se va a Lima y demora en retornar el resultado 2 meses. Esto sí es revictimizar. Esto sí es revictimizar a la persona que ha sido agredida y que es víctima de violencia sexual. ¿Qué queremos hacer nosotros? Necesitamos que se declare de interés regional y de necesidad regional la creación y construcción del primer laboratorio biológico forense y banco de ADN en Arequipa, para que el tiempo de respuesta se reduzca de 2 meses, posiblemente a 48 horas como máximo, y al mismo tiempo, desde Arequipa, poder auxiliar a quienes sufren lo mismo en Moquegua, en Tacna, en Cusco, en Puno, Apurímac, Madre de Dios. De tal manera que descentralicemos. Y esto mismo, porque a raíz de que planteamos la propuesta con Fiorella Matos de la Asociación Humanos, porque la idea es de ellas. Nosotros somos quienes vamos a apoyar legalmente para que esto se viabilice. Pero a raíz de esto, también en Lambayeque nos han dicho, sería bueno que no solo se haga en Arequipa, sería bueno que también Lambayeque sea el otro centro que de alguna manera articule a otras regiones del norte, porque tampoco tienen. Entonces, estas son propuestas que estoy convencido van a darle mayor efectividad a la justicia en el Perú y va a ser también una forma de ofrecer una justicia célere a las víctimas de violencia. Porque
porque de por sí ya pasar por eso y luego por un proceso es desgastante, ¿no? Es desgastante y traumático, por supuesto que sí. Y otro de los temas que preocupa no solo a Arequipa, sino a todos los peruanos es el tema de la criminalidad, la inseguridad, que está avanzando en realidad. Aquí en Arequipa ha habido casos, de repente no ha sonado, ya se ha dejado atrás un poco este tema, pero de personas o taxistas que por ahí son amenazados o para que paguen cupos. En el caso del Avelino o en otras zonas también de Arequipa, se habló un tiempo y luego se dejó de hablar, pero es algo que ocurre no solo aquí, en Lima está fuerte, pero también en otras ciudades, ¿no? ¿Qué cosas se debe mejorar desde el legislativo a través de leyes, mejorar o cambiar o implementar, ¿no? Gracias. Yo estoy proponiendo tres cosas puntualmente. La primera de ellas es, vamos a hacer una reforma constitucional del artículo 2, inciso 10 de la Constitución. En circunstancias normales está muy bien que para que la policía intercepte un teléfono se requiera una autorización judicial. Es lo correcto, así nomás no van a abrirte la línea telefónica. Pero en aquellos casos excepcionales como secuestro y extorsión, cuando te están llamando para extorsionarte o te llaman para decirte que han capturado, que tienen secuestrado a un familiar tuyo, tú no tienes los 4 o 5 días que te demora la autorización judicial. Tú tienes horas. Y la ley tiene que atender a la realidad. Mi propuesta es hacer, vía reforma constitucional, un añadido para que en materia de extorsión y secuestro, la policía pueda, vía administrativa, realizar esta interceptación telefónica y dentro de las 24 horas el juez penal convalidarla. En caso de que efectivamente estuviera bien interceptado el teléfono, la convalidación no va a generar ningún inconveniente, simplemente le termina de dar el visto legal restante. En caso de que la interceptación hubiera sido indebida, el juez ordena la eliminación de toda la información obtenida y se inicia un proceso sancionador contra quienes resultaran responsables. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el fortalecimiento de nuestras fronteras, porque muchos de los delitos que estamos sufriendo los arequipeños y el Perú en general son delitos importados, por impopular que suene. Nosotros sufríamos robos, sucedía, pero sicariato, extorsión, gota a gota, bombas en los locales, eso no pasaba aquí. Ese nivel de frialdad en el delito es importado. Y en buena medida en los últimos años, desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con Martín Vizcarra como vicepresidente, abrimos las fronteras indiscriminadamente sin un mínimo criterio de filtro. Y lo que tenemos que hacer es un poco lo que hoy está haciendo Chile, que es fortalecer sus fronteras y limitar todos los beneficios que actualmente tienen quienes han ingresado ilegalmente en nuestro país, a nivel de remesas, a nivel de alquileres, a nivel de trabajos, etcétera. De tal manera que deje de ser un incentivo para un ilegal vivir en el Perú. Pero para poder hacer eso, viene nuestra tercera propuesta, que es la modificación de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que actualmente le otorga más fuerza a la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a la de nuestro propio Tribunal Constitucional y nuestra propia ley doméstica. Esto es algo que tiene que corregirse, porque toda la mano dura que nosotros estamos exigiendo contra la criminalidad y contra la corrupción también, en estos momentos se encuentra impedida porque hay un muro que impide que estas leyes puedan efectivamente viabilizarse. Y ese muro son estos sistemas internacionales. De repente, el camino de salirse de la Corte va a tomar tiempo. Yo creo que ya los peruanos estamos informados que esto no es de la noche a la mañana, pero la modificación de la cuarta disposición final y transitoria le devuelve al Tribunal Constitucional la última palabra en materia interpretativa, que es algo que necesitamos, recuperar no solo nuestra soberanía territorial, sino también nuestra soberanía jurídica. Son tres propuestas muy puntuales en materia de seguridad. ¿Usted apoyaría de que el Perú se salga de la Corte, como lo ha dicho ahora? Por supuesto, por supuesto. Fíjense, les voy a poner un caso a los padres de familia. Cuando nosotros suscribimos en el 76, 77 el Pacto de San José de Costa Rica, nosotros suscribimos que el derecho a la vida, por ejemplo. En el Perú el derecho a la vida inicia desde la concepción. En otros países desde la segunda semana, tercera semana, en fin.
la Corte Interamericana y los tratados internacionales respetaban la interpretación propia de cada país. Bajo ese espíritu, nosotros suscribimos el tratado. Y bajo ese espíritu, nosotros también adscribimos la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. En el año 2012, con el caso Artavia Murillo, la Corte Interamericana decidió que solo hay una forma de interpretar el derecho a la vida, y era gradualmente según la semana de desarrollo del ser humano. Esto colisiona con la interpretación peruana y colisionó en su momento con la interpretación de Costa Rica. Obligaron a Costa Rica a modificar su constitución para adecuarse a la interpretación de la Corte Interamericana. Y esto mismo lo han venido haciendo con otros países, al punto de que hoy el espíritu con el cual nosotros suscribimos el tratado ya no se ve reflejado en lo que interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en últimas cuentas se ha vuelto excesivamente garantista a favor de la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo, y tremendamente punitiva contra las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los ciudadanos de bien. Yo sí soy partidario de salirnos de la Corte Interamericana, pero también soy consciente de que este no es un camino de corto plazo, es un proceso que toma tiempo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Modificar la cuarta disposición final y transitoria y, por el otro lado, aprobar una resolución legislativa para autorizar al Ejecutivo a iniciar el proceso de denuncia del Pacto de San José. Desde la Cámara de Diputados son dos compromisos que yo estoy asumiendo. Esta reforma, para devolverle al TC la última palabra, e impulsar la resolución legislativa que autorice al gobierno, que va a ser el del señor Rafael López Aliaga, a iniciar el trámite para la denuncia del Pacto de San José. Bien. Bueno, los peruanos se vienen manifestando contra el tema de la criminalidad, que ya lo hablábamos, ya lo tratábamos ahorita, contra el gobierno, ¿no? Contra el Congreso también, y muchas más cosas que han considerado que son injustas, ¿no? ¿Usted qué opina sobre las protestas, las manifestaciones? ¿Las avala o cree que se está abusando de esto, ¿no? No, yo estoy totalmente a favor de que la gente se manifieste libremente y pacíficamente. Vivimos en una democracia. Manifestarte, expresar tu protesta, tu rechazo, sea el gobierno, sea el Congreso, sea tu alcalde, tu gobernador regional, es un derecho constitucional que tú tienes garantizado. El único límite, que creo que es razonable, es que en el ejercicio de tu protesta no vulneres derechos de terceros. Si tú no vulneras derechos de terceros, nadie tiene por qué reprimir tu manifestación. Y creo que muchas veces el problema y la controversia social se produce cuando quienes se manifiestan exceden esas atribuciones y, por el otro lado, cuando quienes reprimen también exceden sus atribuciones. Esto ha sucedido no una o dos veces o tres veces en el Perú. Lamentablemente sucede de manera permanente y recurrente. Pero a tu pregunta, en términos generales, yo creo que el derecho a la manifestación y a la protesta es un derecho que está garantizado en la Constitución y es de todos los peruanos. Así que ningún gobierno tiene por qué suprimir prima facie, ¿no?, el ejercicio de la manifestación. Eso sí, estas tienen que ser también respetuosas de los derechos de los demás. Si se cumplen esas reglas mínimas, nadie tiene por qué oponerse. Perfecto. Y bueno, no podemos ser ajenos de lo que está ocurriendo a nivel nacional, en el gobierno, en el Congreso. Ayer ya se destituyó a José Gerí de su cargo de presidente de la República. Hoy hay 4 candidatos que de repente sí los habrá escuchado, entre ellos la señora Mari Carmen del Alba, y otros más, ¿no? Acuña también, ¿no? Entonces, son 4 candidatos. Hoy a las 6 se ha informado a la ciudadanía que se va a elegir a uno de ellos para que se haga cargo de la mesa directiva del Congreso y por consiguiente tome el cargo de presidente de la República, ¿no? ¿Usted quién cree que debería de repente ser la persona elegida o ninguno le parece? Bueno, habrá que ver, definitivamente tiene que ser una persona que no esté postulando para estas elecciones y que no tenga una ambición electoral en el corto plazo. Tanto Balcázar de Perú Libre, por el otro lado Acuña, etcétera. De los 4 que están postulando, solo hay una persona que
por razones obvias del propio Jurado Nacional de Elecciones, puede garantizarnos que no tiene una ambición política particular, porque han quedado fuera, y es Acción Popular. O sea, Mari Carmen Alba puede no ser no ser santa de nuestra devoción, pero tenemos nosotros que atender principalmente garantizar elecciones transparentes. Y esa garantía nos la puede ofrecer solamente aquella persona o aquel partido que no tenga una ambición particular inmediata de gobernar ni de nada por el estilo, porque no va a tener ni congresistas, ni senadores, ni va a poder ser gobierno. Eso de alguna manera creo que es algo que van a tener que considerar en el Congreso a la hora de elegir a su nueva mesa directiva. Pero definitivamente, atendiendo a lo que decías de José Gerí, me parece fundamental también ser duros contra la corrupción. Yo estoy proponiendo, dentro de los 5 ejes que estamos llevando en lucha contra la corrupción, ninguna persona que haya sido condenada por delito de corrupción debería poder postular, para comenzar. Ejemplo, el señor Mario Vizcarra, que fue condenado por peculado en el año 2005. Ninguna persona condenada por corrupción debería poder hacer campaña, como lo hizo el señor Martín Vizcarra estando inhabilitado, en este caso, en el caso de la inhabilitación. Ninguna persona condenada por corrupción debería poder contratar con el Estado, ni formar parte de directorios que contraten con el Estado, como lo hace G.I.M. Vizcarra, que sigue contratando con el Estado, o como subrepticiamente lo viene haciendo Odebrecht todavía. Por el otro lado, eliminar los beneficios penitenciarios para delitos de corrupción y eliminar la figura de la resocialización o ¿cómo se le dice cuando ya está la rehabilitación, ¿no? Su rehabilitación. En delitos de corrupción, todo esto tiene que quedar eliminado. Actualmente puedes postular siendo condenado. Puedes hacer campaña siendo condenado. Puedes contratar con el Estado siendo condenado. Puedes formar parte de directorios que contratan con el Estado siendo condenado. Por corrupción. Por eso es que vemos que las cosas están como están. Si nosotros endurecemos lo suficiente las penas contra la corrupción, el costo de robarle a los peruanos va a ser tan alto que prácticamente es el equivalente a la muerte civil. Eso nosotros estamos impulsando desde Renovación Popular también para finiquitar con esta epidemia de corrupción que estamos sufriendo en el Perú. El señor José Gerí es la explicitación de esto. 7 meses tenía que hacer las cosas bien, ver contra la inseguridad ciudadana y garantizar elecciones, pero le pican las manos. Entonces tenemos que ser más drásticos contra eso. Ya para ir un poco finalizando con esta entrevista que hemos venido a hacer aquí al candidato a diputado, el señor Cristian Aranda, bueno, usted ha estado recorriendo los distritos, hemos visto en redes, ahí se ve todo en realidad, ha estado recorriendo mercados, las calles de Arequipa. ¿Qué impresiones ha podido recoger de la gente? ¿Qué es lo que le piden, no? De repente por ahí proyectos, planes para Arequipa. Se van a sorprender porque yo mismo me sorprendí cuando sucedió. Es cierto, de hecho estaba yendo a plazas, he estado teniendo debates de 4 o 5 horas. Estoy visitando prácticamente todos los mercados de la ciudad. Si todavía no he visitado el suyo, probablemente voy a caer en lo que va de este mes. Estoy presentando, estoy hablando de las propuestas de Rafael, nuestras propuestas, escuchando y hablando con la gente. Sorprendentemente, la gran mayoría de arequipeños va a votar por Rafael López Aliaga. Va a votar por Rafael López Aliaga, sea porque han quedado curados del gobierno de Pedro Castillo, sea porque quieren un cambio real, sea porque han visto lo que él ha hecho en Lima y quieren que esa misma capacidad ejecutiva de gestión se realice también en Arequipa, pero la amplia mayoría de arequipeños hoy ya decidió votar por Rafael López Aliaga. Y obviamente nosotros estamos apuntando no solamente a ser gobierno, sino a tener mayoría en el Senado y mayoría en diputados. La principal crítica que hacen en estos momentos los arequipeños de todo lo que yo estoy interactuando con ellos es: quieren gente nueva, quieren gente joven. De ahí, pero yo cumplo con ese perfil, pero les digo, más importante que la gente nueva y la gente joven es que no arrastre viejas mañas, porque al final los rostros cambian, pero lo fundamental es que sean personas con valores. Lo que hoy falta en el Perú no es gente con pergaminos. O sea, tú tienes a una eminencia como Julio Velarde con un bachiller y tienes a gente como César Acuña con 2 doctorados. Es una cuestión de valores, es una cuestión de principios. Y eso es lo que realmente tenemos, eso es lo que realmente tenemos que enfocarnos a la hora de votar.
no se sienten representados por los parlamentarios que han tenido. Efectivamente han visto que al año 2026 nada ha cambiado, y esa es la muestra de que los parlamentarios que hemos tenido no han llevado la agenda parlamentaria de Arequipa a cabo, ¿no? Entonces, nosotros estamos proponiendo un cambio real, un cambio de valores, un proyecto no solamente económico y pragmático, sino también un proyecto moral que defienda la vida, la familia, la patria, la libertad y la soberanía nacional. Finalmente, coméntenos, ya para cerrar este enlace, cómo votar. Tenemos una cédula de votación muy amplia, varias secciones para candidato presidencial, para senadores, que son 2 columnas, para diputados, Parlamento Andino, ¿no? En el caso de usted, es como diputado, ¿no? ¿Cómo votar? Muchas gracias por la pregunta. A todos los arequipeños, ustedes se van a encontrar con un crucigrama el día de las elecciones. Es la verdad. Son 38 partidos y 5 columnas. Mi sugerencia, vayan al final, somos la agrupación número 33, marquen las 5 R's: presidente, Senado Nacional, Senado Regional, diputado y Parlamento Andino. Marcan las 5 R's y con eso están votando por nuestro partido. Para el Senado Regional de Arequipa, mi sugerencia es escribir el número 1 de Ricardo Ramírez del Villar, y para la Cámara de Diputados, para votar por mí, escribir el número 5. Y con eso habrán expresado y habrán manifestado su voto. Muchas gracias, candidato Cristian Aranda, por brindarnos este espacio para que la audiencia conozca más de cerca a las personas que se están postulando para estos cargos públicos, en el caso de usted como diputado. Y bueno, esta ha sido nuestra sección Yo Elijo con Diario EP. Se vienen muchas más entrevistas y nada, tienen que estar pendientes de nuestras redes. Buen día. Unas palabras finales. Para vivir en un país sin cobardía, sin continuismo, sin corrupción, sin contrabando ideológico y sin comunismo, este 12 de abril marquemos la R y escribamos el 5 para diputado. Listo, muchas gracias, que tengan un bonito día.